Ahí está. Ay. No traen Biblias, ¿verdad ustedes? ¿No traen Biblia, digo? No. Pero lo que voy a estar hablando en esta tarde es el tema castigo eterno. Voy a estar leyendo del libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. Y voy a comenzar con la lectura que dice en Lucas 16, 32 y 24. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Vamos a hacer una oración. Oh Señor, bendito Dios, Señor, creador del universo, Señor, y de la tierra, Señor, y aún de nuestras vidas. En esta hora, Señor, sabemos que los oyentes están cansados, Señor, de su trabajo, pero te pido, Señor, que en esta hora les des fortaleza, Señor, y que abra sus oídos y su mente y su corazón para que ellos puedan escuchar tu palabra, Señor, porque ellos están anhelando, Señor, esta palabra que enriquece lo espiritual. Oh Señor, permite que yo pueda ser un hombre o instrumento en tus manos para que tu palabra sea expuesta en esta tarde, Señor, y que tu palabra sea eficaz para mis amigos que están aquí. Oh Señor, por favor te pido que seas tú nutriendo sus vidas, Señor, y seas tú también confrontando, Señor, si es necesario con su pecado de ellos, Señor, porque aún yo soy pecador y yo sé que aún también tu palabra me sigue, Señor, hablando a mí. Oh Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que seas tú hablando, Señor, en esta hora y que ellos estén atentos a tu palabra y no a mi voz, y que ellos tengan en mente que eres tú hablando y no el hombre. Te pedimos, Señor, esto en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a estar hablando sobre el castigo eterno. Y eso es algo que muchas de las veces en las iglesias no se habla, no se menciona de un castigo eterno, porque muchos solamente quieren escuchar mensajes bonitos y que les mueva sus emociones. Y cuando se llega a lo que es la palabra de Dios es algo que se debe tomar muy en serio. Entonces aquí estuve leyendo lo que dice en Lucas 16, 23, 24. Pero, mis amigos, muchas personas creen que después de esta vida nada más pasará. No sé ustedes qué piensen. Si ustedes creen diferente, si piensan que después de esta vida va a haber un castigo o vida eterna. Pero muchos creen que nada más uno va a morir y ya, se terminó. Y otros creen que el infierno es en vida y en este mundo. Eso es lo que muchos creen. Dicen, el infierno es aquí. Aquí hay maldad. Sí, es verdad, hay maldad, hay pecado. Hay personas que asesinan a otros, hay personas que hurtan, que son estafadores. Pero lo más importante, mis amigos, que debe ser para toda persona es la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios y no lo que piensa el hombre. Porque a veces nos podemos llevar o dejar llevar por lo que el hombre dice, pero hacemos a un lado lo que la palabra de Dios dice. Pero lo más importante es lo que dice la palabra de Dios. Pues voy a estar leyendo en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Y es una historia real que nuestro Señor Jesucristo relató aquí. Y él comienza diciendo, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. El color púrpura era lo que usaban los reyes. Era una ropa elegante. Y eso definía a ese hombre para que lo vieran, que uno supiera que era un rey. Y el lino fino junto con la púrpura valía su peso en oro. Era algo tan valioso. Lo que pesaba la túnica, eso valía. Este rico, en gran manera, dice, ese hombre era rico en gran manera. Y dice que tenía fiestas extraordinarias. Cuando dice en banquetes, en esplendidez. Quiere decir que él pues celebraba sus fiestas, tal vez porque él tenía mucho dinero, era rico. Un hombre rico, una persona rica, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a lucir, va a llenar su vientre.
y va a ser fiestas extraordinarias, lujosas, con vino, con comidas elegantes, que algunos de ustedes y yo nunca podremos o nunca vamos a probar. Pero dice, solamente este hombre, aquí dice que era rico, dice que vestía con ropa cara, en exceso, o digamos exageradamente para presumir. Y cuando dice banquete con esplendidez, estoy hablando, esto nos habla de que era un hombre entregado totalmente a los placeres de este mundo y de la carne, enfocado en sus riquezas terrenales. ¿Cuántos no en este mundo se enfocan en las riquezas terrenales? Y en lo espiritual, para nada. Aquí vemos que aquí está hablando primeramente nuestro Señor Jesucristo. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Se imagina cada día tener invitados, personas importantes? Y no le importaba gastar porque él era rico. Y sigue diciendo el 20, dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Aquí menciona a otra persona. Un mendigo es una persona que está en una pobreza extrema y depende de limosnas o ayuda de otros. ¿Ustedes han visto a un mendigo en la calle? Hemos visto a personas que piden limosna. Ahora, ¿cuál era la condición del mendigo? ¿Cuál era su condición? Dice que estaba echado a la puerta de rico, a la puerta de la casa de rico. Y no solo tenía hambre, sino que también estaba enfermo, sufría, estaba lleno de llagas, las cuales son lesiones o heridas abiertas en la piel. ¿Se imagina este hombre pobre, echado a la puerta de la casa del rico? Y no solamente, me imagino que tenía hambre, sino también estaba enfermo. Dice que estaba lleno de llagas, heridas en su cuerpo. Dice el 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caía de la mesa de rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Entonces no solamente era un hombre pobre y enfermo, con dolor en su cuerpo, sino que aún dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico. Aquí vemos a un hombre con hambre, hambriento. Me imagino que sin poder trabajar y con limitaciones para él poder ir a trabajar. ¿Se imagina en qué condición estaba este hombre? Y dice, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aquí vemos a un hombre pobre, con hambre, enfermo, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Hay personas, queridos amigos, en este mundo que no comen tres veces al día. Hay personas que solo comen 2 o 1 vez al día, pero hay otras personas que no comen nada en todo el día. Nada. Eso es pobreza. Y este hombre lo que deseaba era solamente saciarse, llenarse de las migajas que caían de la mesa de este hombre rico. Imagino que este hombre rico tenía la puerta muy abierta y el pobre miraba que caían las boronitas. Un pedazo de carne, un pedazo de tortilla. Y él solamente lo que deseaba era poder llegar ahí, entrar y llenarse. O quizás solamente probar un poco de esas migajas. Lázaro quería solamente saciarse. Y dice, los perros le lamían. Amigos, ¿ustedes han visto a un perro que lama las heridas de otro perro? Yo he visto eso. ¿Y qué vemos aquí? Qué lástima que un perro muestre más fidelidad, amor o afecto por un pobre, por un enfermo, que el ser humano. ¿Quién hacía más por este hombre pobre? ¿El rico o el perro? El perro hacía más por este hombre que por el hombre rico, que hacía banquetes todos los días. En las Escrituras, Dios nos advierte sobre tener un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante hacia ellos. Dios nos manda a que tratemos a las personas en necesidad, que las ayudemos.
Y si vemos a alguien que está en necesidad, y no ayudamos, estamos mal delante de Dios. ¿Por qué digo esto? En Ezequiel 16:49 dice esto, miren. Ezequiel 16:49 y 50 dice: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, que se llenaba de pan, y abundancia de ociedad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido, del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Entonces aquí vemos que esto es un pecado delante de los ojos de Dios cuando no ayudamos al necesitado. Cuando alguien si tenemos y vemos a alguien en necesidad, si no ayudamos, estamos mal delante de los ojos de Dios. Estamos mal. Pero ¿qué vemos aquí? Aquí vemos la maldad del hombre rico y se hace evidente en su completo descuido de la necesidad del hombre mendigo a la puerta de su casa, ¿Usted qué haría, querido amigo, si usted ve a un mendigo que llega aquí arrastrándose en la carretera y usted lo ve, arrastras, sin poder caminar, herido, con hambre, enfermo, y usted se sienta aquí en esta cocina y usted ve que él se le antoja lo que usted está comiendo y no le da ni una probada? ¿Usted le daría un taco o no? Yo sé que yo cuando llegué aquí con ustedes me ofrecieron un taco, y eso es algo que deben hacer con todas personas. No solamente conmigo, sino con todos. Aún con su peor enemigo. Dios también dice: orad por nuestros enemigos. Orad por vuestros enemigos. Y no dice odienlos, dice orad por ellos. Bendecid a los que os maldicen. Si alguien te maldice, debes de aún tú también bendecirlo. Eso se ve allá afuera en el mundo. Vemos a los pobres y a los incapacitados y no se les brinda ayuda. A veces miramos a personas en el pueblo y decimos: tal vez está fingiendo que es pobre y tal vez tiene mucho dinero, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Y eso a veces define que somos tacaños, que no somos dadivosos. Y eso a veces refleja lo que hay en nuestro corazón. Si hay amor por el prójimo o no lo hay. Eso lo va a reflejar. Y queremos justificarnos nosotros diciendo: no, tal vez es un mentiroso y él tiene un buen trabajo y solamente está ahí para estafar. Pero si es cierto, dará cuentas él a Dios. Se hace más por los animales que por el ser humano, los que son hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué digo que se hace a veces mucho más por los animales que por el ser humano? Porque existen personas que prefieren adoptar o tener mascotas que adoptar o tener niños. Ahora en estos días vemos a parejas que prefieren comprar animalitos, vestirlos, tener su camita, su cuarto privado, más que ayudar al prójimo. Desean ahora más las parejas tener mascotas que tener hijos. Eso es amor más hacia el animal que al ser humano. Pero no quiero decir que tampoco vayan y maltraten a los animales, no. Sigue diciendo en Lucas 16. Dice en el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Aquí vemos que ya después de que el rico, dice ahí que él hacía banquete todos los días, y el mendigo a su puerta, dice que después ellos murieron, ambos murieron. Llegó el día en que murieron. Usted y yo vamos a morir algún día. Querramos o no, vamos a morir. Y tal vez el rico, me imagino que él decía: no, todo lo tengo, todo lo puedo.
nunca voy a morir, pero llegó ese día. Y tal vez el pobre ya estaba esperando su día de muerte ya para no sufrir. Entonces aquí vemos que el hombre rico a veces piensa que va a vivir por una eternidad y no es así. Somos mortales. Aquí dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. El seno de Abraham era el lugar donde permanecieron las almas de los justos que murieron antes de la muerte de Cristo y hasta que éste resucite. Es algo yo sé que es algo tan, ustedes dirán, ¿de qué habla? Pero tal vez algún día podamos explicar esto un poco más. Dice, pero ahora Lázaro ya no sufría más. Fue pobre en las cosas materiales, pero rico en fe, por cual él fue al seno de Abraham. Los hombres que morían iban al seno de Abraham antes de Cristo. Ellos estaban ahí por fe. Entonces aquí vemos que este hombre fue al seno de Abraham. Por otro lado, el hombre rico era lo contrario. Fue rico en sus cosas materiales, pero pobre en fe. ¿Por qué sabemos que era un hombre pobre en fe? Porque no ayudó a este mendigo. Ahora vamos a ver qué dice el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí vemos que dice que el rico abrió sus ojos en el Hades estando en tormentos. Estando en tormentos. Amigos, nosotros estamos en este cuerpo que se corrompe, en este cuerpo mortal. Pero dentro de nosotros existe un ser espiritual que después de la muerte ese ser espiritual vivirá eternamente. Versículo 24 dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Ese hombre rico no era un hombre común y corriente, no era cualquiera. Al él decir Padre Abraham, él sabía quién era Abraham, porque el Padre Abraham es el padre de la fe. No sé si ustedes han escuchado eso, pero Abraham es el padre de la fe. El padre de la fe. Pero claramente aquí vemos que él conocía la palabra de Dios. Al él decir Padre Abraham, el hombre rico conocía la palabra de Dios. Pero ¿qué vale? ¿Qué le valía a él conocer la palabra de Dios si él no ayudaba al pobre? Igual nosotros podemos conocer mucha palabra, pero si no ponemos la palabra de Dios por práctica, por obra, ¿de qué nos sirve? Y es lo que aprendemos aquí, no solamente basta con saber la palabra, sino aún también por aplicarla a nuestras vidas. Este versículo describe aún más el tormento de estar en el infierno. Él estaba consciente de su estado y tenía sed, y él podía sentir ese tormento. Porque miramos claramente que dijo que él murió, ¿verdad? Y después dice que él abrió sus ojos en el Hades y él sentía que estaba atormentado. Atormentado. Porque dice, pero aquí vemos algo que él pide. Dice esto: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Él tenía sed. ¿Por qué le dice al padre Abraham, envía a Lázaro? Al hombre pobre, que él miró que ya estaba consolado. Envíalo y que venga donde estoy yo, que moje su dedo y refresque mi lengua. Él tenía sed. Y cuando alguien tiene sed, ¿por qué es eso? Porque muchas de las veces es que está padeciendo o pasando calor, ¿verdad? La sed. Y sigue diciendo en el 26, dice, el 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ahora Abraham le dice a él, acuérdate
que cuando estabas en vida tenías tú todo. Tenías todo, no sufrías. Dice, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces ahora el papel se volteó. El rico, cuando era consolado por sus bienes, por sus banquetes, por su comida, él no sufría. Mas el pobre en vida sufría males. Era pobre, tenía hambre, estaba enfermo y saciaba solamente las migajas. Y dice que ahora él, el que sufría en vida, ahora era consolado. Y el que antes se deleitaba de sus placeres terrenales, ahora estaba atormentado. ¿Cómo cambian las cosas, no? Bastante. Y dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Entonces él dice, donde estamos los justos y donde estás tú, hay una gran cima. Los que están donde tú estás, le dice, no pueden ni para acá, ni los que están aquí para allá. Hay una gran cima, él dice, es imposible que suceda esto. En el cielo y en el infierno no se conectan de ninguna manera. El infierno y el cielo no se conectan para nada. Esos dos lugares en sí no hay conexión. Versículo 27 dice, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Que le envíes a la casa de mi padre, dice. Y dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora, ¿qué es lo que él quiere que haga el padre Abraham? Dice, te ruego que mandes a este hombre, a Lázaro, a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que él les diga de este lugar, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. Entonces aquí vemos que aún él estando muerto físicamente, él aún también estaba consciente y tenía memoria. Y aún en él había una preocupación por su familia, por sus hermanos. Una preocupación. Entonces aquí vemos claramente lo que comencé diciendo, que muchos dicen que después de esta muerte nada más va a pasar. Pero aquí vemos en la Escritura claramente que después de esta muerte seremos consolados o atormentados. Es algo que muchos no quieren escuchar, pero es verdad. Y no me lo tomen a mal. Solamente estoy hablando lo que está en la palabra. Entonces cuando dice que una gran cima está entre ustedes y nosotros, aquí vemos, ustedes han escuchado tal vez que algún familiar que haya muerto, que ha visitado a otro familiar que está vivo. ¿Ustedes han escuchado eso? Dice, mi abuelita me visitó, mi primo. Pero eso no lo vemos en las Escrituras porque el padre Abraham dice, los que están allá, para acá no pueden venir, ni los de aquí para allá. Así que en la Biblia no se registra nada de eso. Y eso a veces, ¿saben qué es? Es obra de Satanás. Para hacerles pensar a las personas que eso es verdad, pero eso no es de Dios. Porque Dios no estableció eso en su palabra, ni Él va a permitir que algún muerto visite a alguien más. Eso no lo vemos en la palabra. Entonces aquí vemos a rico que él dice, envía a Lázaro y que les testifique a mis hermanos, a la casa de mi padre, para que no vengan a este lugar. Y él le dice, no, es imposible. Es imposible. Versículo 29. Abraham le dijo a Moisés y Abraham le dijo a rico, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Les dice él, hey, ellos conocen la palabra de Dios, tienen a Moisés y a los profetas, que escuchen a ellos. Él les dice eso. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Dice, no. Él dice, no basta con la palabra de Dios. Él dice,
si alguien va de entre los muertos y les anuncia de este lugar donde yo estoy, ellos se van a arrepentir. Es lo que él pensaba. Él pensaba que si Lázaro iba enviado ya después de muerto a la casa de su padre, que se iban a arrepentir sus hermanos. ¿Por qué? Porque tal vez él sabía que eran hombres igual que él, que eran ricos, que conocían la palabra de Dios, pero bien sabía él que tal vez estaban destinados para ese lugar de tormento también. Y él, su preocupación, aún estando muerto físicamente, él tenía esa preocupación de que no fueran allí. Y él está rogando a Abraham, Padre Abraham, envíalo. Y él dice, no, ya no se puede. Dice el 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Aunque dice él, no se puede. Tienen a Moisés y a los profetas, y aunque alguien de entre los muertos vaya, dice, aún ellos van a creer. Aún ellos tampoco van a creer de este lugar de tormento. Entonces él le está diciendo, de nada servirá. Si fuese posible, para Dios no hay imposible, pero Dios nunca va a permitir eso, que algún muerto visite a otro. Y aquí vemos claramente eso, mis amigos. Ningún milagro, ni siquiera la resurrección de Jesucristo, a la cual Jesús de manera sutil se refiere aquí, es suficiente para convertir a pecadores si no son convencidos por las Sagradas Escrituras. La palabra es suficiente, mis amigos. Y aquí vemos que él dice, aunque fuera un milagro, una visión, aunque fuera Lázaro, será imposible, no se van a arrepentir, no serán persuadidos, no creerán. Es lo que él está diciendo. En vano será esto. Porque si no escuchan lo que dicen en los primeros 5 libros de la Biblia y a los profetas, entonces será inútil. Mis amigos, la palabra de Dios es suficiente, ¿no? Es lo que necesitamos. Y si a ustedes a regresar a México algún día visiten alguna iglesia cristiana, pídanle a Dios que Él les ayude a poder diferenciar entre la verdad y la mentira. Como les estaba comentando, hay muchas iglesias, aún aquí, que predican la prosperidad, que solamente predican mensajes bonitos, que motive a las personas, que tienen muchos eventos solamente para jóvenes, y eso atrae solamente el deseo carnal. Y lo espiritual lo hacen a un lado. Así que la palabra de Dios es suficiente. No es necesario ver milagros. No es necesario otras cosas extras, sino la palabra de Dios. Lo que aprendemos de este pasaje es que la muerte es el fin de todo ser humano. La muerte es el fin. No importa tu bienestar económico, tus logros alcanzados, tus metas realizadas, tu estatura, el color de tu piel, de qué estado de México seas. Yo sé que en muchos estados hay hombres valientes, en tierra caliente y así, pero ¿qué importa eso? El fin de todo ser humano es la muerte. Eclesiastés 3, 19, 20. Eclesiastés dice esto. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, lo que sucede a los hombres y a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Lo que les pasa a los hombres y a las bestias, ¿qué dice ahí? Una misma respiración, dice, y así mueren todos. Tanto como los animales, cada ser humano va a morir. Y sigue diciendo, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es en vanidad. Ni tiene más, dice el hombre, que la bestia. Ante los ojos de Dios, lo que tengamos, no importa.
Lo que ese hombre rico tenía para Dios no le importaba. ¿De qué le sirvieron sus bienes? Al final fue atormentado. Llegó al infierno, llegó a la condenación eterna, al castigo eterno, como le puse a este estudio. Dice, de nada sirve. Y sigue diciendo, dice ahí, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo en este mundo es vanidad. Todo es vanidad. Claramente nos dice la palabra. Así que no importa lo que tengamos. Sigue diciendo, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo. Todo es hecho del polvo, aún nuestros cuerpos. El dinero. Todo, dice, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Qué le pasó a este hombre rico que tenía todo? Regresó al polvo. Pero su alma, ¿en dónde despertó? En el infierno. En vida él tenía todo, pero al final fue atormentado. El hombre pobre, el mendigo, el que tenía hambre en vida. Estaba en necesidad de un doctor, de un médico, de tan solo una migaja que caía de la mesa de la mesa de rico. Pero al final él fue consolado por fe. Por fe. Y aquí vemos otra vez, dice, porque todo lo que sucede a los hijos de los hombres, todo a los hijos de los hombres, todos aquí somos hijos de alguien. Dice, y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso, es como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. ¿Por qué? ¿Quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Así que en esta vida podemos trabajar, nos podemos cansar, podemos lograr muchas cosas, pero al final todo es vanidad. Ya para terminar, así como hay un castigo para todo aquel que quebranta las leyes civiles, pues de igual manera Dios juzgará a los vivos y a los muertos en el día del juicio. Dios va a juzgar a vivos y a muertos en el día del juicio. Cada uno de nosotros estaremos ante el tribunal de Cristo en el día del juicio y daremos cuentas a Dios por nuestras obras, sean buenas o malas. Cómo tratamos al mendigo, cómo tratamos al menesteroso, cómo tratamos al huérfano, la viuda, cómo tratamos al prójimo. Por eso vamos a dar cuentas a Dios. Por eso vamos a dar cuentas a Dios. Dice en Hebreos 9:27. Aquí habla del sacrificio de Cristo. Dice pues, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura de verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces después, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Cuántas veces murió el rico y Lázaro? Una sola vez murieron. Dice, de manera que está establecido. ¿Establecido por quién? ¿Por el hombre? No, por Dios. Dice, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que tal vez ustedes crean en el purgatorio.
Pero aquí dice, una sola vez, dice, muertos, después de esto al juicio. Eso será el juicio final, queridos amigos, el juicio final. Cuando Dios diga, tú a mi derecha, tú a mi izquierda, tú a la vida eterna o tú para el infierno. Tú para donde fue el mendigo, tú para donde fue el hombre rico. Hay solamente dos caminos. No hay ni un camino intermediario, sino solamente condenación eterna, castigo eterno o vida eterna. Dice que la otra vez hablamos de esto, pero ahora te pregunto, mi amigo, si mueres hoy, ¿en dónde vas a despertar? ¿Tú vas a despertar donde despertó el mendigo o el rico? No sabe. No sabe. ¿Serás juzgado para vida eterna o para condenación eterna? Y en Juan 3:16 nos da esa respuesta que yo les estoy preguntando. Yo sé que la vez que vinimos con el hermano Isaac, les leímos esto, pero es necesario, mis amigos, que yo les siga compartiendo el Evangelio. Como cada vez que voy a la pulga, yo sé que ustedes escuchan, el Evangelio de Jesucristo. Es el mensaje de principio a fin de la Biblia. Juan 3:16 dice de esta manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. No dice una religión, no dice a un sacerdote, a un pastor, a un diácono, una tradición. No, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo es que él dio a su Hijo? Lo dio para que él fuera crucificado en la cruz del Calvario por pecadores. Y sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Para qué lo envió? Envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero, versículo 18, atrasito dice, para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, sino para que el mundo sea salvo por él. Y dice el 18, el que en él cree, no es condenado. El que cree realmente de todo corazón en Jesucristo, dice, no es condenado. ¿De qué condenación hablo? Lo que le pasó a este hombre rico. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que, si algunas personas no han creído en Jesucristo y lo han visto a Él como Señor y Salvador, dice, esas personas ya están condenadas. Entonces Cristo no vino a condenar porque ya la mayoría del ser humano ya está condenado, está bajo condenación. Entonces, si el ser humano ya está bajo condenación, no puede estar otra vez bajo condenación, doble condenación, no, porque ya está condenado al castigo eterno. Por eso dice que Cristo, el Hijo de Dios, vino a salvar al mundo. Así que la humanidad estamos bajo condenación. El que no ha creído en Cristo está bajo condenación. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Pero hay esperanza. Todavía hay tiempo de arrepentimiento y aún hay tiempo de confesar nuestros pecados delante de Dios. Todavía hay tiempo, mientras haya vida hay tiempo. Entonces aquí les presento, mis amigos, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Siempre a Cristo. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Esa es la condenación, dice, que la luz, que es Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Así que el ser humano está bajo condenación porque las obras del ser humano son malas. Y dice,
que los hombres amaron más las tinieblas. Los hombres aman más las tinieblas, es verdad. Al ser humano nos gusta pecar. Nos gusta andar en chismes. Nos gusta juzgar. ¿Por qué? Porque somos pecadores de fábrica. Engendramos el pecado original de Adán. Por cuanto entró el pecado por un hombre, dice, entró la muerte. Y la muerte a todos los hombres. Por eso es que ya cada uno de nosotros vamos a morir. Y sigue diciendo. Dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y en el tiempo de Jesús, cuando Él vino, los hombres religiosos amaron más las tinieblas que la luz. Rechazaron a Jesús, al Hijo de Dios, al perfecto, al santo, al que nunca cometió pecado, lo rechazaron. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y eso demuestra que somos personas que odiamos, que aborrecemos, que somos pecadores. Digo somos, porque me incluyo. Yo no soy mejor que ustedes. Merezco el infierno también. Sigue diciendo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así que el que hace lo malo aborrece la luz, aborrece a Cristo. Aborrece lo de Dios. Todo aquel el que hace las cosas malas. Dice, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Muchas personas, cuando les compartimos la palabra y decimos eso es pecado, aborrecen eso. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Y cuando la palabra de Dios nos pone en cara nuestro pecado, dice la palabra de Dios que la palabra es como un espejo para nosotros. Usted nunca va a saber si tiene un pedazo de cilantro en el diente cuando come tacos, sino hasta que usted se ve en el espejo, ¿verdad? Si alguien le dice, traes pintura en tu cara, y uno dice, ¿en dónde? Por tu ojo, arriba. Pero cuando usted tiene un espejo, usted ve claramente y sabe dónde está. So, la palabra de Dios es como un espejo. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mateo 24, si no me acuerdo cuál era. 24:50. Nuestro Señor Jesucristo, Cristo habló más del infierno que del cielo. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que este no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es lo que experimentó ese hombre rico. Estaba atormentado. ¿Cuál es la expresión? Dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando dice el lloro, muchos teólogos o hombres que estudian la Biblia dicen que eso es cuando las personas que no creyeron en Jesucristo, dice que cuando llegan al infierno, dice que ahí ellos querrán arrepentirse, pero ya será muy tarde. Y cuando dice crujir de dientes, dice que habrán personas que aborrecieron a Dios en vida y ahí ellos aún van a aborrecer más a Dios. Su enojo contra Dios será más grande. Cuando una persona cruje los dientes es ¿por qué? Porque odia. Porque desea un mal para su prójimo. Anda airado. Entonces aquí habrán personas que se quieran arrepentir y creer en Jesucristo y tal vez dirán, Dios, ahora creo en el infierno, pero será muy tarde. Y en medio de ellos habrán personas que odiaron a Dios, tanto como los ateos, que aún ahí en ese momento, si no creyeron en Jesucristo y se arrepintieron de sus pecados, aún odiarán más a Dios. A un Dios santo. Así que en esta hora, mi amigo, te imploro, te ruego que
Que sea la palabra quien te juzgue a ti, no yo. Reconoce tu pecado, reconoce tu maldad. Y arrepiéntete y cree en Jesucristo. Pon tu confianza en Él solamente para que Él te lleve hacia la salvación. Porque la Biblia claramente, como dije, nos habla de un castigo eterno o la vida eterna. Y muchos piensan, aquí, después de la muerte ya no habrá nada más, pero aquí vemos claramente que esa fue una historia real, no fue una parábola. Jesucristo dio nombre, dijo, a Rico y Lázaro. Dio nombre, Lázaro. Vamos a orar. Oh Dios Todopoderoso, gracias, bendito Dios, Señor, porque me has dado la oportunidad, Señor, de traer la palabra, Señor, que es tu palabra, Señor, a mis amigos, Señor. Oh Señor, y te damos las gracias, Señor, porque tú has sido tan bueno con nosotros que en este día nos has dado vida, Señor, y salud, Señor, porque una enfermedad mortal no nos ha llegado a nuestras vidas, Señor. Y eso es, Señor, por tu misericordia, porque eres tan bueno, Señor, aún con los que no creen en tu Hijo Jesucristo, Señor. Oh Señor, te pido en esta hora que tu palabra, Señor, no se vaya vacía, sino que los oyentes, mis amigos, Señor, mediten en esto, Señor, y que si alguno de ellos tiene Biblia, que ellos también puedan comprobar, Señor, ellos leyendo tu palabra, que lo que yo les hablé es verdad. Y que ellos sepan, Señor, que no vengo para engañarlos ni para traerles falsas doctrinas, Señor, sino que solamente les presento a Cristo y a este Cristo crucificado, Señor. Porque yo me he propuesto, Señor, a compartir con ellos, Señor, ninguna otra cosa, solamente a Cristo, a tu Hijo unigénito, a quien tú enviaste para morir por pecadores. Oh, Señor, pido que en esta hora y en día de mañana obres en el corazón de mis amigos. Oh, Señor, y hazles ver, Señor, su condición espiritual delante de ti, Señor. Señor, cuida a mis amigos, Señor, a Hugo, Señor, que Él es encargado de aquí, a su familia y a sus trabajadores también, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo están bien? Yo le paro aquí.